Hola a todos y a todas, espero que anden bien. Si han podido escuchar el primer video y ver el primer video, bueno, que hayan podido como empezar a comprender la epidemiología desde un lugar más práctico y desde un lugar en el que, bueno, tenemos que ir conociendo un poco de epidemiología, a pesar de que nuestro trabajo cotidiano tal vez no sea exactamente epidemiológico, aunque bueno, como vamos a ir viendo y vimos un poquito antes, tiene que ver mucho con la epidemiología. Eh, Haciendo un repaso de lo que vimos hasta ahora, eh, pudimos ver que la epidemiología es la disciplina que estudia los procesos de la salud y para eso investiga, ¿no? sobre distintos procesos, reúne información, ¿no? La suma y la compara con la información que teníamos preexistente y genera determinantes nuevos, ¿no? Para poder tomar decisiones, tanto desde el punto de vista individual, ¿no? Con un paciente, como desde el punto de vista poblacional. Entonces, para eso nos sirve la epidemiología. Por otro lado, vimos que existen diferentes modelos teóricos que más adelante los vamos a desarrollar, pero que son importantes conocer porque en el quehacer cotidiano vamos a tener que tomar postura sobre un modelo teórico en nuestra atención, que es posible que ya lo tengamos, ya lo estemos haciendo sin saber cuál es el nombre o sin saber desde dónde lo estamos realizando. Y por otro lado, ya adentrándonos en la epidemiología de las condiciones del desarrollo, empezamos a hablar sobre las características, bueno, las particularidades que tienen las condiciones del desarrollo y que por eso hacen que la epidemiología tenga algunas consideraciones. En primera instancia, que son muy variables, que son muy heterogéneas entre sí. Dentro de un diagnóstico existen, bueno, infinidad de personas y de funcionamientos, a diferencia de otras condiciones de la salud que tal vez tienen, bueno, algunos criterios o algunos puntos de corte, ¿no? Más determinados. Y por otro lado, que existe gran cantidad de comorbilidad y asociaciones. Entonces, eso a veces entorpece desde el punto de vista de la investigación epidemiológica y nos puede llevar a algunos errores o a tener que definir bien nuestras variables cuando vamos a estudiarlas. Pero ya nos vamos a meter un poco más en eso más adelante. Pero ahora vamos a hablar de las condiciones del desarrollo y la epidemiología de las condiciones del desarrollo en particular. Eh, Antes de seguir con cada una de las condiciones o las más prevalentes, dijimos que las condiciones del desarrollo son muy prevalentes, que son la condición crónica de salud más frecuente en la infancia y en la adolescencia, que estimamos más o menos el 10% de discapacidades dentro de Latinoamérica, o sea que es algo que vamos a ver cotidianamente y que ya lo estamos viendo cotidianamente, pero esto le pone de alguna manera números a nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Y por eso es tan importante conocerlo, porque, bueno, se lleva una gran parte de nuestro trabajo diario. Entonces, vamos a empezar con algunas de las condiciones del desarrollo. En primera instancia, vamos a hablar de la parálisis cerebral. Luego vamos a hablar de cada condición en particular. Acá, en realidad, lo que buscamos es eh, conversar sobre la epidemiología de la parálisis cerebral. Luego vamos a hablar sobre la parálisis cerebral, cómo es el diagnóstico, cuáles son las intervenciones que están recomendadas. Ahora vamos a hablar sobre cuestiones meramente epidemiológicas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la prevalencia de la parálisis cerebral? Algo habíamos visto en el video anterior y es entre 1,5 y 3 cada 1000 nacidos vivos. Ahora vamos a ver esta diferencia en la prevalencia, de qué depende. Sabemos que la prematurez es una asociación muy frecuente. En la mitad de los casos está el antecedente de la prematurez, en la mitad de los casos de parálisis cerebral. Hay causas prenatales y causas peri y postnatales. De las prenatales conocidas tenemos anomalías genéticas, infecciones maternas o exposición a tóxicos, a drogas o a teratógenos. Y luego de las postnatales, infecciones en el sistema nervioso central en la etapa neonatal o inmediata luego del nacimiento, enfermedades metabólicas, traumas, entre otras. Em, la parálisis cerebral, una cosa muy importante dentro de la parálisis cerebral es que tiene una alta frecuencia de problemas médicos asociados. Nosotros sabemos que la parálisis cerebral es una de las condiciones del desarrollo que más, eh, bueno, profesionales requiere y más como trabajo interdisciplinario requiere, ¿no? Estos problemas médicos y del desarrollo son más frecuentes en las formas más severas de la PC, pero requiere un trabajo
muy interdisciplinario, con mucha comunicación, pensando en el funcionamiento y a la particularidad de cada persona, ¿no? Hay una diferencia entre los países europeos y los países de bajos ingresos, o los países de altos ingresos y los de bajos. Sabemos que en los países de altos ingresos se han visto oleadas de mejoría en los resultados perinatales, reducción en las tasas de mortalidad y estabilidad en las tasas de incidencia de PC, y hasta un leve descenso en la tasa de incidencia. La incidencia sabemos que es el número de casos nuevos, ¿no? Así como en la severidad de los casos. O sea que hay como bastante buen trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de la, bueno, de la evolución, ¿no? De la condición en general. Hay mucha mejoría en la tecnología y en los procesos diagnósticos y terapéuticos en las embarazadas y en los niños recién nacidos, con menos tasa de mortalidad y estabilidad, ¿no? En la incidencia de la parálisis cerebral, porque tal vez tienen eh, menores secuelas, pero existen, o sea, menor mortalidad, pero mayor nivel de problemas posteriores, ¿no? Em, y con menos tasa de severidad en los casos de parálisis cerebral. ¿Qué pasa en los países de bajos ingresos? Habíamos dicho que la prevalencia global era de 1,5 a 3. Bueno, en los países de bajos ingresos es más cercana al 3 por 1000 nacidos vivos. Hay mayor prevalencia de presentaciones severas porque hay mayor cantidad de problemas perinatales, ¿no? Y estos datos son muy alarmantes. Aproximadamente el 50% de las personas con parálisis cerebral no accede a los servicios de atención que necesita. Como dijimos, es una de las condiciones del desarrollo que mayor nivel de problema médico y del desarrollo presenta, y la mitad en nuestros países no acceden a estas prestaciones. Y las familias requieren, bueno, depositar mucha energía, ¿no? Y cuando hay dificultades externas, que son las que pensamos desde el punto de vista del funcionamiento, las que son ambientales, generan mucho estrés. O sea que vemos que el 40% de las madres o de las cuidadoras muestran altos niveles de estrés en personas en familiares de personas con parálisis cerebral. Bueno, vamos a pasar a la discapacidad intelectual. Acuérdense que cada una de las condiciones del desarrollo luego las vamos a volver a conversar y vamos a estudiarlas en detalle. Pero bueno, vamos a ir viendo de a poquito por qué es tan importante estudiarlas, ¿no? Desde el punto de vista de la epidemiología, primero porque son muy prevalentes. Bueno, la discapacidad intelectual presenta una prevalencia de entre el 1 al 4%. Hay una relación varón-mujer bastante estable, 1,5 a 1. Sabemos que las condiciones del desarrollo en general son más prevalentes en varones que en mujeres, pero hay una relación bastante estable. En regiones como, bueno, como veníamos hablando en la parálisis cerebral, en regiones de altos ingresos, la prevalencia es más próxima al 0,5 y 2%, mientras que en países que son más pobres, casi el 5%. Hay reportes de países de bajos ingresos que llega hasta el 8% de prevalencia de discapacidad intelectual. Em, y esto, bueno, nos hace pensar mucho, ¿no? Porque la pobreza es una asociación adquirida, ¿no? O sea, es algo eh, que no es propio de la persona, que no son cuestiones genéticas, que es algo del entorno y es algo que podríamos modificar y está impactando en las personas y en las infancias, ¿no? Entonces es muy importante que este dato epidemiológico, por ejemplo, podría ayudarnos a tomar decisiones desde el punto de vista sanitario, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que la discapacidad intelectual también es un espectro, que es un espectro de funcionamiento. Ya vamos a ver en la definición que antes se hablaba de la discapacidad intelectual como un nivel de coeficiente intelectual, que ahora no nos alcanza solamente el nivel de CI para definir la discapacidad intelectual, sino que tenemos que tener un nivel de habilidades adaptativas que involucran el funcionamiento. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, hay un espectro variado, ¿no? De personas con discapacidad intelectual con diferente nivel de funcionamiento. Lo que sabemos es que las personas que tienen una DI de forma más severa, con un impacto altísimo en el funcionamiento o un impacto mayor en el funcionamiento, es porque en general tienen
una causa genética que la determina, ¿no? Cuando hablábamos de los distintos tipos de diagnóstico, del diagnóstico categórico, el etiológico y el funcional, las, las, eh, la discapacidad intelectual como diagnóstico categórico presenta un mayor impacto en el funcionamiento como diagnóstico funcional y desde el punto de vista de la etiología, en general están asociadas a condiciones genéticas, ¿no? Las formas más leves, que muchas veces no tenemos determinantes etiológicos claros, pero miren, las formas más leves de discapacidad intelectual, que son el 80% de los casos, en general la discapacidad intelectual es leve, se asocian a la pobreza. O sea, lo que vemos es que los determinantes ambientales impactan en el desarrollo de capacidad intelectual. Y sabemos también que hay un menor volumen de investigación eh, que en otras condiciones del desarrollo. La discapacidad intelectual tuvo como una gran investigación hace un tiempo y ya de un tiempo a esta parte no encontramos artículos actualizados, ¿no? No encontramos como información nueva. Estaba como, se ha dejado de estudiar de manera activa, o por lo menos tan activa, como hace un tiempo. Y ese es un dato importante, ¿no? Porque tenemos manera, sabemos que se asocia a la pobreza y hay un determinante ambiental que podríamos modificar para generar mejores tasas, ¿no? de incidencia en discapacidad intelectual. Cuando hablamos de pobreza y hablamos de acceso a la salud y cuando hablamos de discapacidad intelectual en las formas más leves, estamos hablando desde el embarazo de la madre, desde la nutrición, desde vínculos saludables, desde exposición a violencia, a tóxicos, bueno, hasta luego del nacimiento, la tecnología que tengamos dentro de las instituciones, en los cuidados postnatales, la educación, ¿no? La nutrición postnatal. O sea, estamos hablando, y me quedo muy corta, ¿no? Podríamos estar enumerando muchísimas variables a estudiar, pero sabemos que todas estas variables se asocian a niveles económicos menores o a países con menor ingreso, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la discapacidad intelectual como un pantallazo general. Vamos a pasar entonces al autismo, las condiciones del espectro autista o el trastorno del espectro autista. Sabemos que la condición del espectro autista es una condición del desarrollo que se caracteriza por desafíos en la comunicación social, ¿no? La conducta y los intereses. Eh, Tiene una tasa de prevalencia muy controvertida y me voy a detener un minutito acá. Lo que nosotros sabemos y hemos estudiado es que hay distintos tipos de estudios, ¿no? Para evaluar la prevalencia y la incidencia de condiciones del espectro autista. Los estudios más rigurosos y que epidemiológicamente son más fidedignos hablan del 1%, es decir, bastante estabilidad, ¿no? 1 en 100. Y lo que hemos estudiado en adultos es que tiene la misma tasa. Entonces, hablamos de una estabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Hay estudios en otros países que hablan de cada vez mayor prevalencia de autismo. Bueno, tal vez podemos detenernos un poco más luego a conversar y a debatir sobre este tema. Pero la realidad es que dentro de ¿se acuerdan que habíamos dicho que la epidemiología en las condiciones del desarrollo tiene sus cuestiones que hay que evaluar y que metodológicamente requiere ser más rigurosos? Bueno, hay algunos estudios que no tienen metodológicamente tanta rigurosidad y que hablan de mayor prevalencia, de hecho, anual y cada tanto en distintos censos y en distintos estudios, pero la revisión de estudios que tienen como mayor rigurosidad metodológica al momento de realizarlos y al elegir variables y al seleccionar la población a estudiar, nos habla de una estabilidad del 1%. Hay distintas razones por las cuales nosotros, de alguna manera subjetiva, vemos mayor, bueno, más pacientes, más familias, cada vez más personas que conocen y esto también habla del modelo social de la discapacidad en la que antes, en el modelo anterior, tal vez
las personas que tenían desafíos no eran tan, no las veíamos, ¿no? Y ahora con distintos, bueno, con distintas modalidades de inclusión y con distintas, bueno, formas de poder trabajar la discapacidad en las cuales vamos caminando hacia la inclusión en realidad. Eh, y por otro lado, con mayor nivel de conocimiento desde las familias hasta los profesionales de la salud, vamos viendo cada vez más. Hay otras razones por las cuales numéricamente puede aparecer mayor cantidad de diagnóstico de autismo que, que la realidad es que hablan, por ejemplo, de sustitución diagnóstica, de cuestiones que antes se llamaban discapacidad intelectual, pasaron a llamarse condición del espectro autista por diferentes razones, cambios en los manuales diagnósticos. Todo esto lleva a que sea muy confuso y que no sea tan fidedigno hablar de un aumento en la prevalencia y que posiblemente estemos ante una estabilidad del diagnóstico en 1 en 100. Bueno, el autismo es controvertido en muchas cosas. La relación varón-mujer de 4 a 1 también es un dato, bueno, que es muy controvertido porque hay estudios, por ejemplo, cuando se asocia con discapacidad intelectual, aumenta muchísimo más, casi 10 o 15 a 1 el diagnóstico entre varón y mujer. Y se sabe que hay un subdiagnóstico en mujeres. En los últimos años se ha estudiado mucho sobre el fenotipo conductual del autismo en las mujeres y es muy diferente al de los varones. Cuando hablemos sobre autismo ya vamos a adentrarnos en este tema, pero como para tener una idea, hay mujeres o niñas con diagnóstico de autismo que presentan formas más clásicas, como llamamos, con un fenotipo conductual más similar al que conocemos y hemos estudiado, y hay un grupo grande de mujeres que no presentan este tipo o no tienen este tipo de presentación, ¿no? Y está más asociado al estrés, por ejemplo, a las dificultades sociales, pero no tan evidentes, con mucho grado de compensación, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, pero esto hace que haya un subregistro, que tal vez pasen por diferentes diagnósticos desde el punto de vista de la salud mental y que lleguen al diagnóstico más grandes cuando tienen hijos y tal vez reciben el diagnóstico de autismo o porque se empieza a hablar más de esto y entonces ellas, bueno, se sienten identificadas con estas características y entonces llegan al diagnóstico, pero realmente estamos como en un momento en el cual hay un cambio de paradigma en cuanto al diagnóstico de autismo en mujeres y se está trabajando mucho sobre el tema. Bueno, como sabíamos y como hablamos anteriormente, hay muchísimo grado de asociación. El 80% habíamos dicho que asocia trastornos del sueño y el 40% TDAH. Y es probable que esté poco reconocido en la práctica clínica y muchas de las características, tal vez más de hiperactividad o de impulsividad, se estén de alguna manera como justificando por la condición del espectro autista y no teniendo en cuenta que puede ser una asociación con TDAH. Y esto lo vemos muy frecuentemente en la práctica clínica, donde tal vez no está totalmente explicado el fenotipo por el autismo, ¿no? Hay algo más. Bueno, esta presentación como ansiedad y depresión sobre todo se ve, como les decía antes, en mujeres y en niños y niñas con niveles cognitivos más altos, con mayores niveles bueno, de capacidad social, ¿no? O menos intereses o conductas estereotipadas. Y hay muchísimo estrés parental en torno al diagnóstico inicialmente y luego en torno a las intervenciones. Bueno, tenemos mucho para conversar sobre este tema, pero lo importante es que, bueno, estamos en un momento de mucho estudio sobre las diferentes aristas del diagnóstico de autismo, eh, y que lo más importante, como vamos a ir viendo, es el funcionamiento, más allá del diagnóstico, más allá de la prevalencia, es cómo funcionan las personas con determinadas características. Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces con TDAH. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una condición del desarrollo que tiene una alta tasa de heredabilidad, en torno al 60 al 90%, y la prevalencia se estima en torno al 7%. En el diagnóstico de TDAH también hay bastante controversia y se habla de un aumento en la prevalencia, pero en realidad
es lo mismo que hablábamos recién con el autismo. No es posible en este momento establecer un aumento de incidencia de casos porque no tenemos estudios que tengan rigurosidad metodológica para poder definirlo. Y esta tasa de prevalencia del 7% es homogénea en distintas regiones. Ahora, hay bastante controversia y hay mucho en estudios sobre la presentación clínica del TDAH en la infancia y el TDAH en la adultez. Ya vamos a hablar un poco de esto. Y también una relación 4:1 entre varón y mujer. Y también pasa que es posible que tengamos un subdiagnóstico en las niñas y en las mujeres. eh, y hay que tener una especial atención en las niñas en torno a las formas de presentación y a las comorbilidades. Bueno, esto ya como vimos es la regla. eh, y, y bueno, nos va a llevar en distintos estadios diagnósticos o de seguimiento a ir revisando asociaciones. Bueno, hasta acá hemos revisado las condiciones del desarrollo desde el punto de vista epidemiológico. Vamos a seguir conversando sobre esto. Vamos a seguir en el próximo video con más epidemiología. Nos vamos a meter un poco más en cuestiones más técnicas y en algunas definiciones que son importantes de conocer a la hora de pensar la epidemiología. Hay que animarse a entrar en este tema y pensar que nosotros también podemos ser determinantes de datos epidemiológicos que generen indicadores para tomar decisiones y generar cambios. Bueno, muchas gracias por haber escuchado hasta acá y seguimos entonces en el próximo.